Capítulo 5. 3 días habían pasado desde mi derrota en los exámenes Chunin. Durante ese tiempo, mi cuerpo había estado confinado al hospital, sanando las heridas tanto físicas como emocionales que la batalla me dejó. Había recibido visitas de Ayate, Yugao y los Ichiraku, quienes intentaban animarme con palabras amables y bromas ligeras. Sin embargo, el silencio de Anko y Orochimaru se hacía presente. Ambas seguían en misión, según me dijeron, pero una parte de mí no podía evitar sentir su ausencia como algo más pesado. Ahora, me encontraba en la recepción del hospital, firmando un montón de papeles mientras una enfermera me dictaba las instrucciones para mi recuperación. Me habló sobre los medicamentos que debía tomar y las limitaciones en los entrenamientos. No estaba eximido completamente de ejercitarme, pero tampoco podía seguir entrenando como lo había hecho en el último mes. Tómate esto en serio, Iruka, me decía mientras guardaba los medicamentos en un sello de almacenamiento. Con los trámites terminados, emprendí mi camino hacia Ichiraku. Mi cuerpo aún se sentía pesado, y mi ánimo no era el mejor. La derrota seguía fresca en mi mente, una sombra que me seguía a cada paso. Al llegar, noté que el pequeño restaurante estaba casi vacío, salvo por un hombre de cabello negro que rondaba los 20 años. Estaba sentado en un taburete, completamente absorto en su gran cuenco de ramen. Sin querer molestarlo, me senté al otro extremo del mostrador. Antes de que pudiera llamar a Ayame, la voz del hombre rompió el silencio. Oye, niño, lo hiciste bien en los exámenes. Me giré hacia él, algo sorprendido. Levantó la cabeza y, tras limpiarse la boca con una servilleta, pude notar algo en sus facciones. Un aire familiar, similar al del tercer Hokage. Gracias. Respondí sin mucha energía. El hombre sonrió, relajado, como si ya conociera el peso que llevaba en mis hombros. ¿Qué pasa? No seas así. Para ser un Chunin no necesitas ganar los exámenes, ¿sabes? Lo dijo con una actitud animada que, lejos de animarme, me dejó con una mirada en blanco. Eso ya lo sé. Suspiré. No es solo eso, te frustra haber perdido tan fácil, ¿cierto? Interrumpió antes de que pudiera terminar, su sonrisa amable nunca desapareciendo. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. No había intentado maquillar nada, simplemente había dicho lo que yo ya sabía pero no quería admitir. Sí. Respondí finalmente, desviando la mirada hacia la barra. El hombre asintió con un toque de empatía en sus ojos. Lo sé. Yo me sentí igual en mi primer intento. Eso captó mi atención. Lo miré de reojo, intrigado, mientras él daba un sorbo más a su ramen. ¿Tu primer intento? ¿Fuiste como yo? Pregunté, casi sin darme cuenta. O, peor que tú, diría. Rió con fuerza, y luego apoyó un codo en la barra, inclinándose hacia mí como si fuera a contarme un secreto. Mi primera vez en los exámenes Chunin, ni siquiera llegué a las finales. Me derrotaron en la segunda fase. Eso me dejó sorprendido. Había algo en su confianza, en la manera en que hablaba, que no coincidía con alguien que había fracasado antes. ¿Y qué hiciste? Pregunté, sintiendo un ligero destello de curiosidad. ¿Qué hice? Repitió, como si recordara algo distante. Luego sonrió. Entrené. No por rabia, no por orgullo. Entrené porque sabía que todavía podía ser mejor, y porque no me iba a rendir solo porque alguien me superó una vez. Sus palabras, aunque sencillas, tocaron algo en mí. Mira, niño. Las derrotas son como los incendios. Te queman, te duelen, pero también te forjan, si las manejas bien. ¿Sabes cómo se llama esto? Levantó su cuenco vacío, mostrándolo como si fuera una reliquia. ¿Un plato de ramen vacío? Pregunté con un toque de sarcasmo. Él soltó una carcajada. No. Se llama experiencia. Y créeme, mientras más platos vacíos tengas, más sabrás cómo enfrentarte al próximo. No pude evitar sonreír un poco. Su manera de explicar las cosas era extraña, pero había algo de verdad en sus palabras. Gracias, murmuré, esta vez con un poco más de sinceridad. Por cierto, soy Sarutobi Rengaku, pero solo dime Rengaku, dijo extendiendo la mano. Mi sorpresa fue evidente. Ese nombre no era desconocido. Mi mente repasó los vínculos de poder en Konoha. Sarutobi, el clan del mismísimo tercer Hokage. ¿Este hombre sería su hijo?
Aunque no lo dijera explícitamente, los rasgos eran inconfundibles. Cabello oscuro, facciones severas suavizadas por una actitud relajada. Umi no Iruka, respondí estrechando su mano. Tras las presentaciones, comenzaría una plática casual sobre la vida, que se extendería ya que cada vez que terminábamos un plato pedíamos otro, y al terminar de comer pagaríamos y nos despediríamos. Al llegar a casa, el eco de la conversación con Rengaku seguía en mi mente, pero poco a poco esas inquietudes que me habían atormentado durante semanas comenzaron a disiparse. Por primera vez desde la muerte de Shun, pude dormir sin pesadillas. La sensación de tranquilidad era extraña, como si hubiese soltado parte del peso que me oprimía. Los días siguientes los dediqué a descansar, alejándome de los entrenamientos y de cualquier cosa relacionada con ser un ninja. Permití que mi cuerpo y mi mente se relajaran, algo que había olvidado hacer en mi obsesión por ser más fuerte. Ayudó a visitar los puestos del mercado, pasear por los campos fuera de la aldea e incluso tomarme el tiempo de leer sin la urgencia del deber. El fin de semana llegó como un suspiro. Me sentía más ligero, pero esa paz no duraría mucho. Un golpe firme resonó en mi puerta, sacándome de mis pensamientos. Al abrirla, me encontré cara a cara con un Anbu enmascarado, su capa ondeando suavemente bajo el viento. Umi no Iruka, dijo con una voz firme y neutral. El Hokage solicita tu presencia en 5 minutos. Antes de que pudiera responder, el Anbu desapareció en un destello, como una sombra desvaneciéndose bajo el sol. Parece que Rengaku tenía razón, murmuré, recordando sus palabras sobre la vida de un ninja siempre llena de imprevistos. Suspiré, resignado. Me calcé las sandalias, ajusté mi chaqueta y tomé las llaves antes de salir de casa. Las calles de Konoha estaban animadas a esa hora, con comerciantes voceando sus productos y grupos de niños jugando. Me abrí paso con paso firme, aunque en el fondo me preguntaba qué motivo tendría el Hokage para llamarme personalmente. La torre del Hokage se alzaba imponente contra el cielo azul. A medida que me acercaba, los recuerdos de mi infancia se entrelazaban con el presente. Había entrado en esa torre muchas veces, pero esta visita tenía un peso diferente. Algo me decía que el encuentro no sería una simple conversación formal. Al llegar, los guardias de la entrada me permitieron el paso sin preguntas. Subí las escaleras de piedra en silencio, el eco de mis pasos resonando en el estrecho pasillo. Frente a la gran puerta de la oficina del Hokage, respiré hondo antes de golpear con los nudillos. Adelante, dijo la voz grave del tercer Hokage desde el interior. Al entrar, mis ojos se dirigieron de inmediato al centro de la habitación. Frente al escritorio del Hokage, Hayate y Yugao ya estaban de pie, firmes y expectantes. Ambos llevaban una expresión seria, aunque el brillo en los ojos de Yugao delataba cierta emoción contenida. Tras hacer una reverencia respetuosa y dar un breve saludo al Hokage, me acerqué para ponerme a su lado. Bien, ahora que estamos todos, dijo el Hokage, su voz profunda llenando la habitación, iré directo al grano. Sus palabras provocaron que los tres nos enderezáramos aún más. De todos los participantes en los exámenes Chunin, ustedes demostraron las mejores aptitudes para recibir el título. Por tanto, es un honor para mí otorgárselos personalmente. Mi respiración se detuvo un segundo. Había esperado muchas cosas, pero no esto. Incluso después de haber sido derrotado por Mei, no había pensado que sería considerado digno del ascenso. Cuando regresen a sus hogares, continuó el Hokage, encontrarán un pergamino desellado con todo lo necesario, junto con la ubicación de la sede donde se les dará su orientación e instrucciones como nuevos Chunin. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un tambor. Chunin. Finalmente, uno de mis objetivos se había cumplido, aunque el sabor era agridulce. Eso es todo, concluyó el Hokage con una sonrisa leve. Son libres de retirarse. Yugao fue la primera en reaccionar. Gracias, Hokage-sama. Dijo con entusiasmo, inclinándose profundamente. Hayate asintió con su característica tranquilidad. Yo, aún procesando la noticia, también incliné la cabeza. Gracias, Hokage-sama, murmuré, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Al salir de la oficina del Hokage, los tres intercambiamos miradas cómplices. Creo que esto amerita una celebración, propuso Yugao con una sonrisa amplia. Deberíamos ir a la barbacoa Kimichi, sugirió Hayate entre toses, mientras sacaba su jarabe y tomaba un sorbo rápido. Suena bien. ¿Qué dices tú, Iruka? Fijé mi mirada en ellos y esbocé una sonrisa sincera. Claro, vamos. Sin más, partimos hacia el restaurante. El ambiente animado del lugar y el aroma embriagador de la carne asada nos envolvieron al instante.
Entre risas y conversaciones despreocupadas, dejamos que el tiempo se esfumara. Tras la comida, cada uno tomó su rumbo. Al llegar a casa, el silencio me recibió. Cerré la puerta tras de mí y avancé hacia la sala de estar, donde algo capturó mi atención de inmediato. Un pergamino verde descansaba sobre la mesa, llevando orgullosamente el símbolo de Chunin. Con curiosidad y cierta emoción, lo abrí e infundí chakra en su superficie. Una gran nube de humo llenó el espacio, revelando una variedad de objetos cuidadosamente sellados. Sobre la mesa ahora reposaban un chaleco Chunin, un pequeño fajo de ríos, una nueva bandana de Konoha, una tanto reluciente, el arma estándar para un Chunin, y finalmente un pequeño pergamino en el que figuraban la ubicación de la sede y la hora de reunión. Guardé cada objeto con cuidado, dejando el chaleco para el final. Mis dedos rozaron su tela firme, pero no me lo puse de inmediato. En lugar de eso, respiré profundamente, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Al día siguiente, el sol apenas asomaba cuando me dirigí a la sede Chunin, ubicada bajo la arena de los exámenes. Las paredes de piedra del túnel reflejaban la luz tenue de las antorchas, y el aire era fresco y silencioso. Al llegar a la entrada, distinguí dos figuras familiares. Hayate y Yugao, ambos vistiendo sus chalecos Chunin sobre sus ropas habituales. A diferencia de ellos, yo había decidido llevar el mío bajo el abrigo de Shun. «Llegas justo a tiempo, Iruka», exclamó Yugao, agitando la mano con energía. «Parece que somos puntuales después de todo», añadió Hayate con su voz tranquila, aunque su sonrisa delataba su entusiasmo. Ante esto, sonreí ampliamente y pasé mis brazos sobre los hombros de Hayate y Yugao. «Vamos a darle». Ambos respondieron con una sonrisa cómplice antes de cruzar las puertas conmigo. El lugar era inmenso, con gradas dispuestas en forma descendente que albergaban al menos a unos 200 Chunin. La mayoría nos dedicó solo una corta mirada antes de volver a sus conversaciones. En el centro del espacio, un escritorio solitario presidía la escena junto a un proyector antiguo que apuntaba a la pared trasera, completamente vacía. Sin dudarlo, descendimos los escalones hasta las primeras filas, que estaban casi vacías. Nos sentamos, y Yugao fue la primera en romper el silencio. Esto se siente extrañamente similar a la academia», comentó, su tono cargado de desilusión. «¿Y qué esperabas?», respondí, mirándola de reojo. «Somos fuerza militar. Siempre será así». «Pensé que sería más emocionante», buzó, cruzando los brazos con el ceño fruncido. Nuestra conversación fue interrumpida abruptamente por una voz firme y autoritaria. «Orden. Los informes mensuales van a comenzar». El mismo hombre que había presentado la primera fase de los exámenes Chunin, avanzó con pasos decididos hacia el escritorio. Su presencia imponente bastó para que todos en las gradas se sentaran rectos, atentos. «Bien. Como primera información del día», anunció con voz grave, «tenemos 3 nuevos integrantes en las fuerzas Chunin. Yugao Uzuki, Hayate Gecko e Iruka Umino». Sentí el peso de las miradas de todos los presentes sobre nosotros. Se les da la bienvenida a las fuerzas Chunin de Konoha, y se espera que lo den todo para defender a la hoja y al daimyo. Un breve murmullo recorrió las gradas, pero se desvaneció rápidamente. «Bien», continuó el hombre, «procederemos con la asignación de misiones y el estado de las fronteras». El resto de la reunión se desarrolló de manera meticulosa, detallando reportes sobre movimientos sospechosos cerca de las fronteras y las misiones recientes de alto riesgo. Algunos Chunin tomaban notas diligentemente, otros simplemente asentían. Cuando la reunión concluyó, el hombre nos hizo un gesto para acercarnos. «Ustedes 3, permanezcan un momento». Nos miramos entre nosotros, confundidos, pero obedecimos. «Uzuki y Gecko serán asignados al escuadrón 23. Diríjanse a la puerta este y pregunten por Sasaki Nara, ya que los estará esperando allí». Yugao y Hayate asintieron al unísono, pero antes de que pudieran dar un paso, el hombre me señaló. «Tú, Umino, fuiste solicitado por el escuadrón 49. Ellos te estarán esperando en el campo de entrenamiento 19. Mi estómago dio un pequeño vuelco ante la mención del escuadrón. No sabía qué esperar, pero la idea de un nuevo reto me animó. «Ya pueden retirarse», concluyó el oficial. Con un simple gesto, nos despedimos y nos dispersamos en diferentes direcciones. Me dirigí hacia la salida del edificio, tomando un camino diferente al de mis compañeros. La sensación de tener que enfrentarme a algo nuevo me llenó de nervios, pero también de una extraña excitación. Al salir al aire libre, el sol aún estaba alto, pero el día comenzaba a tornarse fresco. Rápidamente caminé hacia la puerta sur, donde se encontraba el campo de entrenamiento 19. La distancia no era larga, pero mi mente no dejaba de pensar en las palabras del oficial.
¿Por qué yo, específicamente, fui llamado por el Escuadrón 49? ¿Qué tan diferente sería esta misión en comparación con todo lo que había hecho hasta ahora? Mi ansiedad crecía a cada paso, pero mantuve mi determinación. Ya había sobrevivido a cosas mucho más difíciles, y esta no iba a ser la excepción. Al llegar al campo de entrenamiento, mi ansiedad se disipó rápidamente al ver a Rengaku, quien levantó la mano alegremente con una sonrisa tonta, llamando mi atención de inmediato. ¡Hey, Iruka! Gritaría con entusiasmo, mientras se acercaba. Los demás miembros del escuadrón me observaban, inspeccionando hasta la forma en que respiraba, como si estuvieran evaluando hasta mis pequeños gestos. Rengaku, al notar mi ligera incomodidad, se adelantó y rompió el silencio con una risa, como si quisiera hacerme sentir más a gusto. Bien, ahora que llegó Iruka, empecemos con las presentaciones, dijo con una sonrisa amplia. Nos presentaremos uno por uno, diciendo nuestros nombres, edades, gustos, disgustos y sueños. Empiezo yo. Rengaku se paró erguido y con voz fuerte y clara comenzó a hablar, como si estuviera dando un discurso. Como ya te dije antes, me llamo Sarutobi Rengaku, soy el hijo mayor del tercer Hokage, tengo 26 años, me gusta el ramen, entrenar y pasar tiempo con mi familia, especialmente con mi querida esposa Makoto. No me gustan los que abandonan a sus compañeros, ni aquellos que atentan contra la aldea. Mi sueño es que algún día este mundo encuentre una paz perpetua. Mientras hablaba, me daba cuenta de lo innegablemente parecido que era a su padre y al futuro Asuma. Su piel morena, curtida por años de entrenamiento bajo el sol, brillaba con un tono cálido. Con sus 190 centímetros de altura y una contextura corpulenta, su presencia imponía respeto en cualquier entorno, incluso sin necesidad de hablar. Sus brazos musculosos y postura firme reflejaban su disciplina como shinobi, mientras que una cicatriz leve en su antebrazo izquierdo insinuaba el resultado de incontables misiones peligrosas. Su cabello oscuro y corto, ligeramente despeinado, le daba un aire relajado que contrastaba con la severidad de su porte. Luego, la otra jonin a su lado, tomó la palabra. Su tono era mucho más serio y directo en comparación con la actitud relajada de Rengaku. Mi nombre es Sarutobi Makoto, tengo 25 años, me gusta pasar tiempo con mi familia, aunque debo decir que eso incluye pasar mis días con mi tonto esposo, Rengaku, y entrenar. Mis disgustos son los que llegan tarde y los traidores. Mi sueño es tener una gran familia. Makoto, con su figura delgada pero fuerte, era la imagen clásica de una kunoichi experta. Su pelo azabache, perfectamente cuidado, caía en una trenza larga que se deslizaba como una serpiente elegante por su espalda. A pesar de su apariencia elegante, sus músculos tonificados y postura alerta la delataban como una mujer acostumbrada al combate. Sus ojos oscuros y penetrantes transmitían concentración absoluta, y su expresión firme dejaba claro que era alguien con el control en cada situación. A continuación, un chunin regordete se presentó, su sonrisa tranquila y relajada contrastando con la intensidad de los otros. Mi nombre es Akimichi Takumi, tengo 20 años. Mis gustos son la comida y leer. No me gustan los que no disfrutan una buena comida o los que discriminan a los demás. Mi sueño es que todos nos entendamos. Takumi, con su gran melena rojiza y mejillas redondas, irradiaba una tranquilidad natural que era casi palpable. Su cuerpo voluminoso y musculoso, típico del clan Akimichi, no le restaba agilidad mental ni calidez en su trato. Tenía una voz suave y relajante, que armonizaba perfectamente con su personalidad pacífica. Había algo en su presencia que recordaba a un árbol viejo y sabio, imperturbable ante el caos. Luego, una mujer pelimorada se levantó, su expresión arrogante llena de confianza. Bueno, ahora escucha bien, niño. Mi nombre es Daki, tengo 24. Me gusta el picante, entrenar y los hombres fuertes. Mis disgustos son los débiles y los que se rinden. Mi sueño es encontrar a alguien digno de mí. Daki no dejaba nada a la imaginación. Su atuendo audaz consistía en un traje de mallas negro que se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resaltando cada músculo esculpido por años de entrenamiento. Llevaba un chaleco chunin abierto y unos shorts cortos que dejaban sus piernas bien definidas al descubierto. Su cabello corto y morado que me recordaba a Yugao y sus ojos dorados brillaban con una mezcla peligrosa de confianza y desafío. Su actitud osada y su manera de caminar dejaban claro que no era alguien que aceptara límites o negativas fácilmente. De repente, la tranquilidad se interrumpió cuando una chica pelinegra la golpeó en la cabeza, regañándola con firmeza. «Compórtate frente al nuevo», le dijo, frunciendo el ceño.
Luego, se giró hacia mí, su expresión cambiando a una más profesional. Mi nombre es Uchiha Yumi, tengo 19 años. Me gusta entrenar y pasar tiempo con mis amigos. No me gustan los pervertidos ni los viejos conservadores. Mi sueño es que la aldea progrese y deje atrás las costumbres que la limitan. Yumi, con su cabello negro y corto que apenas tocaba sus hombros, mostraba una apariencia pragmática y funcional, ideal para el combate. Sus ojos oscuros como ónix eran afilados, siempre evaluando su entorno con una concentración casi obsesiva. Llevaba un uniforme shinobi ajustado y sin adornos, priorizando la eficiencia sobre el estilo. Su postura recta y los movimientos precisos revelaban un control impecable sobre su cuerpo. La firmeza en su voz y su determinación palpable sugerían que era alguien que no temía cuestionar las tradiciones establecidas. Finalmente, el más joven de todos, se presentó de manera relajada, casi desinteresada. Se sacó el cigarro de la boca, con su tono aburrido, como si nada realmente le importara. Y por último, voy yo. Mi nombre es Sarutobi Asuma, tengo 16 años. Me gusta entrenar y ver las nubes. No me gustan los traidores ni los arrogantes. Mi sueño es ser tan fuerte como mi padre, el tercero. Asuma, aún con su aspecto juvenil, ya mostraba una similitud impresionante con su futuro yo. Su cabello negro y ligeramente despeinado caía alrededor de su frente, enmarcando un rostro que aún conservaba la suavidad de la adolescencia, pero que comenzaba a mostrar los primeros rasgos de madurez. Su postura despreocupada, con las manos en los bolsillos y una expresión de medio interés, reflejaba una actitud que parecía desafiar cualquier expectativa. Sin embargo, había una determinación latente en sus ojos oscuros, que prometía que no se quedaría simplemente a la sombra de su ilustre familia. Bueno, ahora voy yo, dije con una sonrisa algo tímida, pero segura, mientras los demás me observaban con atención. Sus miradas, llenas de experiencia, parecían pesar sobre mí, pero traté de mantener la compostura. Mi nombre es Umino Iruka, tengo 12 años. Me gusta el ramen y entrenar. La verdad, no hay muchas cosas que me disgusten, pero si tengo que mencionar algo, supongo que los traidores. Y mi sueño creo que es tener una familia enorme. Mi tono era sencillo, sin adornos ni pretensiones. A pesar de estar rodeado de shinobi con más años en el campo, me sentía sorprendentemente cómodo en mi lugar, con una chispa de orgullo por haber llegado hasta aquí. Las presentaciones fluían sin presiones, como una conversación entre compañeros igualados por el momento. Tras escucharme, los demás asintieron, cada uno con una expresión distinta. Rengaku sonrió con aprobación, Takumi asintió de manera amistosa, mientras que Daki parecía evaluar cada palabra con su aire arrogante. Bien, ahora que ya nos presentamos todos, comencemos con el itinerario de hoy, dijo Rengaku, sacando un pergamino de misión de su bolsa con movimientos enérgicos. Su voz, cargada de entusiasmo, volvía a llenar el espacio con la misma vitalidad que había marcado su presentación. Desenrolló el pergamino frente a todos y comenzó a leer en voz alta, sus ojos recorriendo los detalles con concentración. Bueno, la verdad es que ayer llegué tarde a tomar misiones, así que solo pude conseguir una de reconocimiento del terreno circundante al sur de la aldea. Sé que no es lo que estamos acostumbrados, pero al menos servirá para explicar todo a detalle a Iruka. Su tono tenía un matiz de vergüenza, algo inusual para alguien de su presencia. Daki, Yumi y Asuma intercambiaron miradas críticas, juzgándolo sin disimulo. Entonces, nos dividiremos de esta manera, continuó, recuperando el control. Takumi, Daki y Yumi revisarán el sector central. Makoto y Asuma irán al lado izquierdo. Y finalmente, Iruka y yo nos encargaremos del lado derecho. Nos encontraremos en 20 minutos en la puerta sur. Asegúrense de llevar suficiente papel para registrar todo. Tras esta instrucción, todos se dispersaron con eficiencia, dejándonos a Rengaku y a mí en el lugar. ¿Y tú? ¿No piensas ir a buscar tus implementos?, preguntó, mientras guardaba el pergamino de misión en su bolsillo con movimientos ágiles. Negué con tranquilidad. No, la verdad, tengo papel y tinta en mis sellos. Rengaku arqueó las cejas, visiblemente emocionado. Oh. Había olvidado que el Finjutsu estaba registrado como una de tus habilidades en tu currículum ninja. ¿Qué nivel de maestro eres? Su entusiasmo era casi contagioso. Sin embargo, una gota de sudor resbaló por mi nuca ante su pregunta. Según Orochimaru-sensei, podría considerárseme nivel 4. Puedo hacer sellos de almacenamiento y de explosión de alta calidad.
También manejo sellos de éxtasis y refuerzo, entre otros pocos, y últimamente he estado mejorando mis sellos de supresión de chakra. Sus ojos brillaron aún más, pero tras esa emoción visible, noté algo más sutil. Una chispa analítica y calculadora que se escondía tras su entusiasmo. Eso es increíble. Yo solo comprendí los sellos de almacenamiento y los sellos bomba. Definitivamente eres lo que le faltaba a nuestro equipo. La sinceridad en su tono me dejó perplejo. Su emoción, aunque genuina, parecía envuelta en una capa de evaluación cuidadosa. Oye, Rengaku, dije con un tono tranquilo, pero con la mirada fija en él. No soy estúpido, sé que me has estado analizando todo este tiempo. Ante mis palabras, su sonrisa no se desvaneció, pero su mirada se afiló. Era una expresión que no dejaba espacio para dudas. Me estaba poniendo a prueba. Bueno, tienes razón, admitió con naturalidad. La verdad, te elegí porque tenía curiosidad. Solo uno de los estudiantes de Marusan aprobó los exámenes y, para colmo, fue el que se suponía que era el eslabón más débil. El aire se volvió más pesado, como si la temperatura hubiera bajado. Su tono despreocupado contrastaba con la frialdad que se instaló en el ambiente. Crucé los brazos y exhalé despacio antes de responder. Es bastante simple. Anko es una prodigio, eso nadie lo niega, pero estratégicamente deja mucho que desear. Shun era un prodigio aún mejor que ella, pero mentalmente no era estable. Me costó comprenderlo hasta después de su muerte, pero ahora creo que estaba sumida en algún tipo de depresión. Guardé un segundo de silencio antes de continuar. En cuanto a mí físicamente, estoy casi al mismo nivel que Anko. En ninjutsu estoy algo corto, ya que solo conozco 5 jutsus de cada uno de mis 2 elementos, pero probablemente soy el mejor estratégicamente de mi antiguo equipo. Además, me adapto bien a las situaciones, aunque aún tengo que mejorar mi análisis. Conforme hablaba, el ambiente pareció volver a la normalidad. La tensión desapareció lentamente, y la expresión de Rengaku se suavizó. Me alegra que poseas un nivel analítico decente, dijo, cruzándose de brazos. Pensé que el viejo se había equivocado sobre tu ascenso, pero hasta ahora cumples mis expectativas. Dio un par de palmadas en mi espalda, su energía habitual regresando. Mientras vamos a la puerta sur, ¿por qué no me describes mejor tu análisis sobre tu equipo? Y, si te sientes con confianza, ¿podrías darme un análisis más detallado sobre nuestro escuadrón? Sin esperar respuesta, Rengaku comenzó a caminar con paso firme. Mientras avanzábamos, la conversación fluyó de manera más natural, dejando de lado la tensión anterior. Finalmente, tras unos minutos, llegamos a la puerta sur, donde los demás ya nos estaban esperando. Hasta que por fin llegan, dijo Daki con tono grosero, cruzándose de brazos y lanzándonos una mirada molesta. Antes de que pudiera agregar algo más, Yumi le propinó un golpe seco en la cabeza. Sé más respetuosa con el capitán, le reprendió con el ceño fruncido. Además, todavía queda tiempo antes de la hora acordada. Daki chasqueó la lengua, pero no dijo nada más, frotándose la cabeza con fastidio. Mientras tanto, Takumi nos observaba con su expresión relajada, masticando con calma un bocado de su bento. No parecía estar demasiado interesado en la discusión. A un lado, Makoto y Yasuma estaban enfrascados en una conversación, aunque el primero fumaba despreocupadamente mientras hablaba. Rengaku alzó la voz para llamar la atención del grupo. Bien, ahora que estamos todos aquí, nos dividiremos para hacer el reconocimiento más rápido, dijo con un tono firme. Daki y Asuma se encargarán de la zona izquierda, Takumi, Yumi y Makoto irán por la zona central, e Iruka y yo nos ocuparemos de la zona derecha. Hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Nos reuniremos aquí al atardecer. ¿Entendido? Un unísono de afirmaciones marcó el inicio de la misión. Mientras recorríamos nuestra zona asignada, Rengaku me dirigió una mirada seria. Mantén los ojos bien abiertos, Iruka. Haremos una pausa cada media hora para registrar lo que veamos. Dejé escapar un suspiro, rodando los ojos. Vaya misión de mierda, seguro que ver cómo se seca la pintura es más emocionante que esto, pensé, tratando de mantenerme enfocado mientras observaba los alrededores. El bosque se extendía ante nosotros, vasto y silencioso, con el sonido ocasional del viento agitando las hojas. Cada tanto, anotaba en mi pergamino cualquier cambio notable en el terreno, aunque la mayor parte del tiempo no había nada que realmente llamara la atención. 5 horas después, ambos estábamos sentados en la rama de un árbol, repasando los últimos registros. El cielo ya se teñía de tonos anaranjados, anunciando el ocaso. Bien, Iruka, con esto ya terminamos, dijo Rengaku, enrollando su pergamino con tranquilidad.
Fruncí el ceño, copiando su acción. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él sonrió con confianza. Es simple. El bosque de Konoha es especial. Fue creado por el Mokutón del primer Hokage, pero lo más impresionante es que no solo moldeó estos árboles, los organizó de una manera única. Para dividir cada sector, alteró sutilmente la corteza de los árboles, dándoles patrones distintos. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Miré a mi alrededor con renovado interés y, efectivamente, al fijarme en la corteza de un árbol a la distancia, noté un patrón levemente inclinado a la derecha, diferente del árbol en el que estábamos sentados. Increíble, realmente tenía un control absoluto sobre su Kekkei y Genkai, murmuré, admirado. Rengaku asintió. Por eso lo llamaban el dios Shinobi. Tras decir esto, se puso de pie y estiró los brazos, mirando el cielo. Bien, es hora de volver a Konoha. Entendido, respondí, levantándome y preparando mi equipo para el regreso. Esta vez, el camino de vuelta fue más rápido. Ya no teníamos que recorrer toda la zona en detalle, así que avanzamos con soltura. Mientras nos movíamos entre los árboles, no pude evitar seguir observando las cortezas, tratando de identificar más patrones ocultos en el bosque. Tras una hora de saltar entre los árboles, finalmente llegamos a la puerta sur de Konoha. La brisa nocturna soplaba suavemente, enfriando el sudor en nuestra piel. Sin embargo, al llegar, notamos algo extraño. Solo Makoto nos estaba esperando. Rengaku frunció el ceño y se acercó a ella. Makoto-chan, ¿qué pasó con los demás? La kunoichi, con su semblante sereno, no se tomó la molestia de responder de inmediato. En su lugar, lanzó un pergamino hacia Rengaku, quien lo atrapó en el aire con facilidad. Tomé sus informes y los despedí, respondió con tranquilidad. Rengaku alzó una ceja mientras desenrollaba el pergamino y lo revisaba. Yo, por mi parte, me crucé de brazos, algo sorprendido. ¿No íbamos a discutir los hallazgos juntos? Makoto se encogió de hombros. No era necesario. La misión era simple, no hubo anomalías y los reportes estaban en orden. No tenía sentido hacerlos esperar. Rengaku terminó de revisar el pergamino y asintió. Bueno, si todo está en orden, nos vemos mañana. Buen trabajo, Makoto. Igualmente. Sin más, la kunoichi se dio la vuelta y desapareció en la noche con movimientos fluidos. Vaya equipo tenemos, murmuré con una mezcla de diversión y resignación. Rengaku sonrió con cierto cansancio. Te acostumbrarás. Vámonos, Iruka. Y con eso, dimos por finalizada la misión. Capítulo 6. Tras completar mi primera misión como Chunin, caminaba solo por Konoha. La noche ya se había asentado sobre la aldea, y las farolas comenzaban a iluminar las calles con su tenue resplandor. Me había separado de Rengaku hacía unos minutos. Aunque la misión había sido sencilla, sentía un ligero cansancio acumulado en mis hombros. Aún así, no podía evitar cierta satisfacción. No fue nada impresionante, pero mi primera misión como Chunin había concluido sin problemas. Un paso más en mi camino. El sonido de mis pasos resonaba en las calles semivacías, acompañado por la suave brisa nocturna. De vez en cuando, pasaban algunos aldeanos, ya sea regresando a casa o cerrando sus negocios. Supongo que debería comer algo antes de volver, e inmediatamente pensé en Ichiraku Ramen. Un lugar cómodo, con un buen tazón de ramen caliente que sonaba como la manera perfecta de terminar el día. Justo cuando doblaba una esquina cerca del puesto, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Vaya, Iruka, sigues vivo después de tu primera misión como Chunin. No está mal. Me giré rápidamente hacia la voz. Frente a mí estaba Anko, alguien a quien no veía desde hacía tiempo. Anko, tiempo sin verte, dije, con un tono más seco de lo que esperaba. Ella soltó una pequeña risa. ¿Qué pasa, Iruka? ¿Por qué tan frío? ¿Acaso tu nuevo puesto de Chunin ya se te subió a la cabeza? Dijo con tono burlón mientras se acercaba a mí. Rodé los ojos ante su comentario, pero no pude evitar esbozar una leve sonrisa. Sí, claro, respondí con ironía. Ahora que soy Chunin, estoy demasiado ocupado mirando a todos desde arriba. Anko soltó una carcajada mientras cruzaba los brazos. Vaya, parece que te volviste un tipo engreído. ¿Tendré que bajarte los humos? Dudo que puedas hacerlo, repliqué sin pensar demasiado. Un brillo travieso apareció en sus ojos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué te parece un pequeño combate? Aquí mismo. Ahora, su sonrisa juguetona me dejó claro que no hablaba completamente en serio, aunque con Anko nunca se sabía. No creo que sea buena idea, dije, negando con la cabeza. Si peleamos aquí, terminaremos destrozando algún puesto de comida, y luego tendré que pagarlo. Anko se llevó una mano a la barbilla, fingiendo pensarlo. Buen punto.
Entonces, ¿qué tal si mejor me invitas un ramen? Como recompensa por no humillarte en público. Suspiré, pero en el fondo ya esperaba algo así. Está bien, pero no pidas demasiado. No prometo nada. Respondió con una sonrisa satisfecha antes de caminar en dirección a Ichiraku. ¿Y qué has hecho en este tiempo? Pregunté, acelerando el paso hasta colocarme a su lado. Anko se encogió de hombros con aparente despreocupación. Oh, no mucho. Desde que solo quedamos Sensei y yo en el equipo, hemos estado yendo de misión en misión. Su tono era ligero, casi despreocupado, pero podía notar que solo estaba enmascarando sus emociones. No tenía pruebas, pero estaba seguro de que este encuentro no había sido casualidad. Respiré hondo antes de hablar. Oye, Anko, de verdad lo siento. No fue mi intención, no llegué a terminar la frase. Anko se detuvo por un instante y luego avanzó un poco más, dejándome ver solo su espalda. Iruka, por favor, no hablemos de nada relacionado con ella. Solo quiero pasar tiempo con mi amigo, ¿está bien? Su voz sonó más seria, sin girarse para mirarme. Bajé la mirada y solté un suspiro. Mierda, ¿por qué siempre termino lidiando con estas cosas emocionales? Solo quiero irme al país del arroz. Sacudí la cabeza, apartando esos pensamientos y forzándome a retomar el ánimo. Bueno, ¿ya has hecho algo aparte de misiones? Pregunté, intentando romper la tensión. Anko tardó unos segundos en responder, pero finalmente se detuvo y giró ligeramente la cabeza hacia mí. ¿Algo aparte de misiones? Repitió, pensativa. Bueno, sí, a veces paso el tiempo entrenando por mi cuenta, o simplemente caminando sin rumbo. Cosas sencillas, supongo. Su tono era más relajado, pero seguía siendo algo distante, como si no quisiera hablar demasiado de lo que realmente sentía. Supongo que después de tanto ir de misión en misión, es necesario desconectar un poco, comenté, intentando sonar casual. Anko asintió sin decir nada más, y luego dio un paso hacia adelante, como si estuviera buscando algo más en sus pensamientos. ¿Y tú? Preguntó, con un tono más suave, casi como si intentara que la conversación no se volviera demasiado seria de nuevo. Yo pues solo he entrenado, aunque estos últimos días me relajé un poco antes de que me ascendieran, comenté, mientras comenzábamos a adentrarnos en el pequeño puesto de ramen. Anko asintió, mostrando una ligera sonrisa. A veces viene bien, ¿no? Tomarse un descanso antes de que la carga se vuelva más pesada. Terminó su frase con un tono casual, pero sabía que ambos estábamos conscientes de las implicaciones de lo que había dicho. La conversación continuó mientras comíamos, pero el ambiente era cómodo, sin presiones. La calidez del ramen llenaba el espacio, y por un momento no importaba nada más. Después de la cena, decidimos caminar hasta un campo de entrenamiento cercano. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando suavemente el lugar. Nos sentamos juntos en un tronco, sin mucho que decir. La tranquilidad del momento parecía envolverse en un silencio que ambos comprendíamos. Miré al cielo, las estrellas destacando en la oscuridad. ¿Sabes, Anko? Nunca pensé que diría esto, pero te extrañé. Mis palabras salieron con más sinceridad de la que esperaba. Anko, en un principio, permaneció en silencio. La brisa nocturna movía ligeramente su cabello, y su figura parecía más pensativa que nunca. Finalmente, rompió el silencio. Yo también lo hice, Iruka. Su tono era más suave, algo que no esperaba escuchar de ella, lleno de una melancolía que me tomó por sorpresa. Miré hacia ella, pero no dijo nada más. La distancia que se había creado entre nosotros parecía disolverse con esas palabras. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que sucedió a continuación. Sentí un leve peso en mi costado. Anko, sin previo aviso, se recostó en mi hombro, apoyando su cabeza con una calma inesperada. Al principio, no supe cómo reaccionar. Mi cuerpo se tensó un poco, pero algo en su gesto me tranquilizó. No era como los momentos de bromas, ni como los intercambios cargados de tensión. Esta vez, era algo diferente. Algo más profundo. El viento nocturno soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles a nuestro alrededor. El silencio que nos envolvía no era incómodo, sino más bien reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de llenar el espacio con palabras. Anko no se movió, simplemente permaneció ahí, su respiración acompasada con la mía. Por un instante, me pregunté si debía decir algo, pero cualquier palabra que surgiera en mi mente parecía innecesaria. En su lugar, simplemente dejé que el momento se alargara. Cerré los ojos por un breve segundo, dejando que la calma de la noche se filtrara en mi interior. ¿Sabes?, murmuró Anko de repente, su voz sonando casi somnolienta.
A veces desearía que las cosas fueran más simples. Giré un poco la cabeza para mirarla, pero ella seguía con la vista fija en el cielo, sin moverse. Sí, yo también, respondí con sinceridad. Tiempo después, Anko y yo nos separamos. No hubo despedidas elaboradas ni palabras innecesarias, solo una última mirada antes de seguir cada uno su camino. Mientras caminaba hacia mi hogar, el frío de la noche parecía menos pesado. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, había compartido algo más que palabras con alguien. Mientras trataba de abrir los ojos, una voz femenina, suave pero casi indescifrable, llegaba a mis oídos. El pitido constante me perforaba la cabeza, dificultando cualquier intento de concentración, y cada vez que intentaba enfocar la vista, el dolor en mi sien aumentaba. Decidí dejar de forzar mis ojos y oídos por un momento, enfocándome en mis otros sentidos. Entonces, noté la cálida y suave sensación detrás de mi cabeza. Esa pequeña señal de calma me ayudó a respirar con más normalidad. Poco a poco, mis sentidos comenzaron a alinearse. Al mirar hacia arriba, vi el rostro de una preocupada Makoto. Sus ojos, que normalmente mostraban una fuerza serena, ahora reflejaban tensión. «Iruka, ¿puedes entenderme?», preguntó, con un tono suave pero cargado de preocupación. «Makoto. ¿Dónde estamos?», murmuré, intentando incorporarme. Apenas lo intenté, un dolor agudo atravesó mi abdomen como una cuchillada, obligándome a soltar un gemido contenido. Makoto colocó su mano sobre mi pecho con firmeza, impidiéndome levantarme. «Por favor, no te muevas», dijo con más firmeza. «El corte en tu abdomen fue muy profundo y Takumi aún no está en condiciones de ayudarte. Estoy haciendo lo que puedo por ahora». Procesar lo que decía me costó un par de segundos. Cuando finalmente mi conciencia volvió por completo, me cubrí el rostro con ambas manos, frustrado. «Mierda, la arruiné, lo siento, Makoto». Ella no dijo nada por un instante, simplemente comenzó a acariciar mi cabello con lentitud, con un gesto más tierno de lo que jamás habría esperado de ella. «Tranquilo», dijo al fin, en un susurro casi maternal. «Me habría decepcionado si no hubieras intentado ayudar a Yumi, aparte estás así por mi descuido». Sus palabras me tocaron más de lo que quería admitir, y en silencio dejé que mi respiración se calmara. Las imágenes de lo ocurrido volvieron a mi mente una a una. Habían pasado 5 meses desde mi ascenso a Chunin, y desde entonces, cada día se había vuelto una rutina peligrosa. Reunirme con el escuadrón, recibir el informe de Rengaku, y salir a cumplir misiones, la mayoría relacionadas con bandidos o ninjas renegados. Nos dividíamos en grupos con frecuencia, y eso había permitido que me familiarizara más con todos, especialmente con Asuma y Makoto. Esta misión no parecía distinta. Solo era una recuperación de información en un pueblo fronterizo al sur del País del Fuego. Pero la información era valiosa. Pistas sobre una mafia que operaba en la región, una que se decía contaba con miembros de nivel Chunin, y que recientemente había sido vinculada con uno de los espadachines de la niebla y alguien con un contrato de invocación. La misión había comenzado de forma rutinaria. Tras medio día de viaje, llegamos al pueblo designado y, como de costumbre, nos dividimos en 2 grupos para maximizar la recolección de información. Yumi, Makoto, Takumi y yo formamos el primer grupo, mientras que Rengaku, Asuma y Daki se encargaban del otro sector. Vestidos con ropa elegante, nos infiltramos en una de las casas de apuestas más concurridas del lugar. El ambiente era espeso por el humo y el murmullo constante de los jugadores. No tardamos mucho en localizar a uno de los líderes de la mafia. Estaba sentado en una mesa del fondo, rodeado de fichas, copas de licor y 2 guardaespaldas. Uno de ellos era particularmente llamativo. Poseía una melena rubia atada en una coleta corta y lucía una máscara ambú de la niebla, lo que bastó para que lo identificáramos de inmediato como Kushimaru Kuriarare, uno de los 7 espadachines de la niebla. Que estuviera aquí confirmaba nuestras sospechas. Este grupo criminal no era una pandilla cualquiera. Yumi, con naturalidad y una sonrisa estudiada, se acercó al líder, adoptando una actitud seductora. Mientras tanto, Makoto, Takumi y yo nos dispersamos discretamente por el lugar, sentándonos en diferentes mesas como si fuésemos simples clientes interesados en las apuestas. Yumi se acercó con paso seguro, apoyando una mano en la mesa con gesto coqueto. «Vaya, ganando otra vez», dijo con una sonrisa ladeada. «Supongo que un hombre como tú no está acostumbrado a perder». El líder mafioso levantó la mirada, divertido, y acarició lentamente el borde de su copa. «Me acostumbro rápido a las buenas rachas», respondió.
Aunque no sé si eres parte de esta o un cambio en la suerte. Kusimaru se mantenía quieto, sus ojos detrás de la máscara no se apartaban de Yumi ni por un segundo. Solo una clienta curiosa, respondió ella con tono desenfadado. Aunque escuché que este lugar tiene más acción detrás del telón que en la mesa. ¿Es cierto eso? El líder rió bajo, apoyando un codo en la mesa. ¿Quién te dijo eso? Aquí solo se juega. Nada más legalmente. Makoto murmuró desde su lugar, a través del comunicador oculto. Está tanteando. Pero su lenguaje corporal muestra interés y alerta. Takumi, fingiendo concentrarse en una partida de dados, respondió por el canal. El Ambu no ha dejado de mirarla. Uno de sus dedos está sobre la funda de su espada. Yumi se inclinó un poco más, como para susurrarle algo al mafioso, y dejó caer un pequeño papel doblado cerca de sus fichas, como si fuera un gesto accidental. Su voz bajó, seductora, pero firme. Puedo ofrecer algo mejor que apuestas, si tú puedes ofrecer algo de valor también. Digamos información. El líder alzó una ceja, ya sin ocultar su interés. ¿Tienes agallas?, murmuró, tomándose su tiempo antes de tomar el papel. Pero este no es un lugar para hablar de ese tipo de negocios. En ese momento, Kusimaru dio un paso hacia adelante, sutil pero amenazante, susurrado algo al oído del hombre. Ella no vino sola, dijo con una voz grave, apagada tras la máscara. Hay otros mirando demasiado. Ante la advertencia de Kusimaru, el líder mafioso simplemente sonrió con desdén. Alzó una mano y la agitó en un gesto perezoso, como si apartara una mosca invisible. No me importa, dijo con indiferencia, tomando un trago de su copa. Solo déjame disfrutar de esto. Si resulta ser una trampa, bueno, será divertido descubrirlo. Yumi mantuvo su sonrisa, aunque internamente la tensión crecía. Su mirada se desvió apenas un segundo hacia Kusimaru, que seguía inmóvil, observándola con la misma intensidad. Desde mi asiento, intercambió una mirada fugaz con Makoto, quien a su vez lanzó una señal leve con los dedos, un gesto casi imperceptible. Esperamos. Yumi, recuperando el control de la situación, apoyó los codos sobre la mesa con naturalidad y dejó que su cabello cayera ligeramente hacia adelante, ocultando parte de su rostro. Está bien, dijo con voz juguetona. Solo quería conocer al hombre que ha hecho que este lugar se vuelva tan interesante. El líder soltó una risita ronca y se recostó en su silla, claramente complacido con la atención. Kusimaru, sin embargo, no bajó la guardia. Su postura, tensa y precisa, era la de un shinobi que espera lo inevitable. Makoto, ¿escuchaste eso? Susurré por el comunicador, manteniendo los labios apenas entreabiertos. Este tipo no solo no teme morir, parece que lo disfruta. Sí, respondió ella con tono frío. Y Kusimaru aún no ha parpadeado. Takumi, añadí, ¿puedes confirmar si hay más guardias en la zona? Un silencio breve, luego la respuesta. Al menos 3 más. 1 en la barra y 2 cerca de la salida trasera. Están armados. No son civiles. Mientras la tensión se acumulaba como una cuerda a punto de romperse, empecé a notar cómo mi respiración se volvía más corta. A pesar de mis esfuerzos por parecer un simple cliente más, la ansiedad comenzaba a asomarse en mi rostro y en mis gestos, filtrándose como agua entre grietas. Estaba en medio de una partida de blackjack, una mesa no muy alejada de la de Yumi, y hasta hacía apenas unos segundos iba ganando. Pero cometí un error. Pedí una carta de más. Un fallo tonto. La jugada perfecta se vino abajo con un simple 21-4. Mierda, gruñí en voz baja, observando cómo el croupier barría las fichas que había acumulado con tanto cuidado. Un cuarto del dinero que había ganado desapareció ante mis ojos, y con él, parte de mi fachada. Traté de calmarme. Era solo dinero. Dinero falso para una identidad falsa. Pero el error era real. Demasiado real. Mantén la calma, Iruka, me susurré por lo bajo, apoyando el codo sobre la mesa mientras frotaba mis sienes fingiendo cansancio. Noté de reojo cómo uno de los hombres cerca de la barra me observaba con atención. Tal vez solo era una mirada pasajera o tal vez no. En este lugar, todo era sospechoso. Por el comunicador, la voz de Takumi llegó suave pero firme. Iruka, tranquilízate. Estamos cerca. Solo un poco más y sabremos si podemos movernos o si hay que abortar. Tragué saliva y asentí levemente, como si respondiera a una decisión de juego. El ambiente en la sala era cada vez más denso. Entre el humo, el sudor y la amenaza latente que era Kusimaru, sentía como si estuviéramos caminando sobre vidrio. La tensión en la mesa de Yumi había alcanzado su punto más alto. Era como una tormenta que se avecinaba. El silencio se volvió más espeso que el humo en el aire, y las miradas, más filosas que cualquier kunai.
Todos lo sentíamos. Incluso Yumi, aunque aún no se diera cuenta del todo, estaba caminando al borde de un precipicio. Entonces, lo vi. Kusimaru no hizo ningún movimiento exagerado. No gritó ni amenazó. Solo alargó lentamente su mano hacia su espalda y, como un reflejo, sus dedos se cerraron sobre el mango de una de sus agujas gigantes. Todo pareció detenerse un segundo. Mis músculos se tensaron por instinto, y mi vista se centró únicamente en él. Yumi. Quise gritar, pero mi voz no fue más rápida que mi cuerpo. En un estallido de velocidad, desenvainé la katana de Shun sin pensarlo 2 veces y me lancé directo hacia el espadachín. Las mesas y jugadores entre nosotros se desdibujaron. No existía nada más que ese objetivo. Logré interceptar su primer movimiento, mi katana chocando contra su aguja en un estruendo metálico. Pero era inútil. Kusimaru bloqueó mi ataque con una facilidad insultante. Sus ojos, apenas visibles tras la máscara, ni siquiera se abrieron más de lo normal. No le sorprendí. Ya me esperaba. Su contraataque fue tan rápido que apenas lo vi venir. Un golpe con el mango de su arma me impactó de lleno en el pecho, lanzándome hacia atrás como un muñeco de trapo. Atravesé una mesa, rompiendo fichas, vasos y madera, y caí al suelo con un gruñido sordo. Pero no me detuve. La adrenalina me levantó antes de que siquiera procesara el dolor. Mis ojos vieron lo que venía. Otra de esas agujas colosales volaba directa a empalarme. Con un salto desesperado, rodé a un lado en el último segundo, sintiendo cómo el filo rasgaba mi chaqueta y se clavaba en el suelo con un sonido seco, quedando incrustada como una estaca. El caos había comenzado. Los clientes gritaban, corriendo y chocando entre ellos. Takumi ya estaba en movimiento, y Makoto gritaba mi nombre, mientras Yumi daba un ágil salto hacia atrás para ganar distancia. Me puse de pie con la katana temblando en mi mano. A pesar del impacto, estaba vivo. Pero sabíamos algo con certeza. La misión de infiltración había fracasado. Ahora estábamos en guerra mientras Kusimaru centraba su atención en mí, su mirada afilada tras la máscara perforándome como si ya estuviera midiendo dónde clavar la próxima aguja. Un destello de movimiento apareció detrás del líder mafioso. Era Yumi. Aprovechando la distracción, se había escabullido por el costado de la mesa y, con un rápido movimiento, sujetó al objetivo por el cuello de la camisa, intentando arrastrarlo fuera de la zona de peligro. Pero no lo logró. El segundo guardaespaldas, el que hasta ahora había permanecido inmóvil como una sombra, reaccionó con una velocidad brutal. Su puño se estrelló contra el respaldo del sillón en el que estaba sentado su jefe, partiéndolo en dos con un crujido ensordecedor. La fuerza del impacto separó a Yumi del mafioso y la lanzó varios metros hacia atrás. TSK. Gruñó, aterrizando sobre sus pies, apenas equilibrada. Yumi. Gritó Takumi, entrando en acción. Con un sello rápido, invocó una cadena de relámpagos que chispeó por el suelo, obligando al enemigo a retroceder mientras él corría a apoyarla. En ese mismo instante, Makoto se colocó frente a mí. Su expresión era de pura concentración. «Dragón de tierra», exclamó, ejecutando una secuencia rápida de sellos. Del suelo frente a Kusimaru emergió una criatura hecha de barro y roca, con fauces abiertas y rugido atronador. El espadachín se vio obligado a saltar hacia atrás para evitar ser tragado por la embestida de tierra viva, desviando por fin su atención de mí. Aproveché ese breve instante para respirar. Me temblaban los brazos, pero apreté los dientes. No podía quedarme quieto. Me puse de pie con la katana de Shun aún en mano, mirando a Makoto, que mantenía al dragón entre nosotros y el espadachín. «Gracias», murmuré, y ella asintió sin apartar la vista del enemigo. Rápidamente, Makoto comenzó a levantar barreras de tierra, creando una separación entre nosotros y la feroz lucha de Yumi y Takumi contra el otro guardaespaldas. Cada pared de tierra que se alzaba me daba el espacio necesario para ejecutar mi próximo movimiento. Sabía que necesitaba sorprender a Kusimaru, quien había estado burlándose de mis intentos anteriores. Con determinación, comencé a lanzar kunais al azar, creando una serie de distracciones. Pero él los esquivaba con facilidad, riendo en su interior mientras desviaba cada proyectil con una gracia que solo aumentaba mi frustración. No podía seguir jugando a su ritmo. Habiendo alcanzado el límite de mi paciencia, hice un rápido sello de manos, y con un grito firme, pronuncié el jutsu. Jutsu trampa de kunais. En un abrir y cerrar de ojos, los kunais que había lanzado previamente, ahora conectados por hilos de chakra, se desplegaron como una trampa en forma de tela de araña. Los hilos brillaban levemente con mi chakra, mientras los kunais giraban alrededor de Kusimaru, atrapándolo en una red casi impenetrable.
No era suficiente para matarlo, pero sí para inmovilizarlo por un momento, dándome la ventaja. Mi cuerpo se movió rápidamente, impulsándome hacia él con el objetivo de aprovechar la brecha. Pero, antes de que pudiera alcanzarlo, algo inesperado ocurrió. Con una facilidad insultante, Kushimaru desvió los kunais atrapados en la red de hilos, liberándose de la trampa. Luego, con un solo movimiento, me dio una patada en la espalda, enviándome a volar con una fuerza brutal. Caí al suelo con un golpe sordo, el dolor recorriéndome mientras me esforzaba por levantarme. Cuando logré reincorporarme sobre los hilos de chakra, mi vista se encontró con algo aún más aterrador. Kushimaru no solo se había liberado de la trampa, sino que ahora caminaba sobre los mismos hilos que yo había creado, avanzando hacia mí con una calma inquietante, como si estuviera jugando con su presa. Cada paso que daba era meticulosamente calculado, su presencia tan amenazante como la de un depredador acercándose a su objetivo. La forma en que se deslizaba sobre los hilos me recordaba a un asesino que se siente cómodo en su territorio, moviéndose con una confianza y seguridad que solo aumentaba el peso de la situación. Esto no va a terminar bien para ti, dijo Kushimaru con una sonrisa casi imperceptible bajo su máscara ambú. Pero, en ese instante, un movimiento lo sorprendió. Desde un ángulo inesperado, Makoto apareció como un espectro, moviéndose con una agilidad y elegancia casi tan aterradora como la de Kushimaru mismo. Con una destreza impresionante, Makoto comenzó a bailar entre los hilos de chakra, como si fueran suyos, deslizándose por el aire con precisión y velocidad. Cada uno de sus ataques era un destello de aguda precisión, pero Kushimaru no se inmutaba. En lugar de retroceder, parecía disfrutar de la situación, esquivando los ataques con facilidad y hasta contraatacando con una calma inquietante. Mis movimientos, aunque sincronizados con los de Makoto, comenzaron a parecer torpes en comparación con su rapidez. Cada vez que creía que tenía una oportunidad, Kushimaru se movía con tal agilidad que me encontraba golpeando el aire. Sin embargo, él no estaba solo en este juego. Makoto, aprovechando su entorno y los hilos de chakra, logró lanzar un ataque certero, pero Kushimaru simplemente se deslizó hacia un lado, dejándonos a ambos en un estado de constante movimiento. Mientras tanto, sus ojos, siempre calculadores, se fijaban en Makoto, esperando el momento exacto para hacer su movimiento, como un depredador que estudia a su presa. Lo peor vino cuando, en un intercambio violento de espadas y kunais, Kushimaru logró predecir nuestra sincronización. Con un hábil movimiento, utilizó su espada en forma de aguja para desviar el kunai de Makoto y, con un rápido giro de su cuerpo, atacó uno de los puntos débiles de su defensa, cortándole un pequeño rasguño en el costado. El golpe no fue mortal, pero sí lo suficiente como para que Makoto retrocediera, tocándose el área herida con una expresión de dolor. Un resquicio de frustración se mostró en su rostro, pero no se detuvo, recuperándose rápidamente mientras mantenía los ojos fijos en su oponente. Sin embargo, la brecha de habilidad entre ellos era clara. Kushimaru estaba disfrutando del enfrentamiento, como si estuviera jugando con nosotros. No es tan fácil, ¿verdad?, comentó Kushimaru, mientras continuaba esquivando y desarmando nuestros intentos de alcanzarlo. La lucha continuaba con una tensión palpable en el aire, cada movimiento más arriesgado que el anterior. Makoto y yo seguíamos el ritmo de la batalla, nuestros ataques bien coordinados, pero aún lejos de poder alcanzarlo. Sin embargo, lo que no habíamos anticipado era la rapidez de Kushimaru para explotar las debilidades en nuestra sincronización. Su sonrisa burlona seguía siendo evidente en su rostro, como si disfrutara de cada momento, mientras nosotros apenas podíamos mantenernos a su ritmo. Fue en un segundo, cuando Makoto dejó de moverse con tanta cautela, que el espadachín aprovechó el descuido. Sus ojos se fijaron en su oportunidad. Un corte directo hacia el abdomen de Makoto, su espada cortando el aire con una rapidez que apenas pude seguir. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, tratando de interceptar el ataque en el último segundo. El sonido de la espada cortando mi piel fue acompañado por un dolor insoportable que se expandió a través de mi abdomen. Un tajo profundo. Pero lo peor no fue el dolor, sino la sensación de ser lanzado hacia la pared de tierra que Makoto había creado previamente. El impacto fue brutal. La fuerza de Kushimaru me había empujado a través de la pared, destrozándola por completo, y mi cuerpo se desplomó en el suelo, sumido en la oscuridad del desmayo. Antes de perder la conciencia, escuché la voz de Makoto, preocupada, llamándome en un susurro desesperado. «Iruka», gritó, su tono lleno de pánico. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad me envolvió, y el dolor se desvaneció mientras mi conciencia se deslizaba hacia la nada.
Kusimaru, por su parte, no mostró ni una pizca de remordimiento. Con un gesto despectivo, limpió su espada, mirando hacia el grupo con una sonrisa casi perceptible incluso con su máscara que reflejaba desdén. ¿Quién lo diría? El mocoso es tan tonto como para priorizar tu vida en vez de la suya, comentó, su tono cargado de burla. Antes de que Kusimaru pudiera continuar con su burlona observación, un estruendoso sonido de un puñetazo gigantesco lo interrumpió. La enorme mano de Takumi atravesó la muralla de tierra con tal fuerza que Kusimaru fue lanzado hacia atrás, cayendo de bruces al suelo. El aire quedó cargado de tensión, y los ojos de Makoto brillaron con un destello de esperanza. Makoto-san, tenemos que irnos. Gritó un Takumi agotado y lastimado, mientras lentamente retrocedía hasta volver a su tamaño normal, mientras que con la otra mano sujetaba a una malherida Yumi, inconsciente pero con respiración estable. En su otro hombro colgaba el cuerpo del mafioso, el cual había caído derrotado tras el violento enfrentamiento. Makoto, sin pensarlo, se lanzó hacia mí, sin dudar que su prioridad era ponerme a salvo. Con rapidez y desesperación, me levantó en sus brazos, y aunque su rostro reflejaba el cansancio y el miedo, su mirada estaba enfocada en lo que tenía que hacer. Salir de allí, rápidamente. Antes de que pudiera procesar más, mi visión comenzó a nublarse, y la conciencia me abandonó por completo. Fin del flashback. Makoto, ¿hay alguna señal de los demás? Pregunté con voz baja, haciendo un esfuerzo por mantener la calma mientras el dolor punzante en mi abdomen latía al ritmo de mi respiración. Intentaba no mostrarlo, pero cada palabra era un pequeño desafío. Ella, sentada a mi lado mientras remojaba un paño en agua fresca, asintió suavemente. Sí, respondió, sin dejar de atenderme. Hace poco recibí un mensaje de Rengaku, lo envió con uno de sus monos. Dijo que estaban siguiendo a uno de los objetivos y que nos contactarían en cuanto tuvieran algo importante. Dijo si estaban bien. Insistí, buscando en su rostro alguna señal que me diera más tranquilidad. Makoto dudó unos segundos antes de responder, su mano se detuvo sobre mi frente como si ese pequeño contacto pudiera protegerme de la ansiedad que crecía en mí. No lo dijo con claridad, pero si no hubieran estado bien, Rengaku lo habría mencionado. Y con Asuma y Daki junto a él, pueden manejarse. Son fuertes. Asentí con dificultad. Las palabras de Makoto intentaban tranquilizarme, pero la sensación de estar postrado, sin poder hacer nada, seguía oprimiéndome el pecho. Ella notó mi expresión y, con una suavidad que rara vez mostraba, me acomodó el cabello hacia un lado. Descansa, Iruka. No eres una carga. Nos salvaste a Yumi y a mí. Eso no se olvida. Pero si algo les pasa a ellos mientras yo estoy aquí, murmuré, apretando los dientes. Entonces nos tocará devolverles el favor cuando estés de pie. Pero por ahora, necesitas sanar. Esa herida no es algo que se cure con orgullo, dijo, dándome una pequeña sonrisa que parecía contener más gratitud que reproche. Antes de que pudiera responder, un suave crujido se escuchó desde la ventana. Makoto se giró instintivamente, tomando una kunai de su cinturón. Pero lo que entró fue un pequeño mono gris con una cinta roja atada al cuello, portando un pequeño pergamino en su espalda. Makoto lo tomó con rapidez y leyó el mensaje con el ceño fruncido. Tras unos segundos, chasqueó la lengua. «Tienen problemas», dijo en voz baja. Kusimaru los atacó y están superados. Sus ojos se encontraron con los míos, y la preocupación volvió a instalarse en el aire como un peso denso. «¿Qué hacemos?», pregunté, aunque sabía la respuesta. No podía moverme, pero tampoco podía quedarme esperando. «Quédate aquí, junto a Yumi y Takumi», ordenó Makoto con voz firme, aunque su mirada reflejaba la preocupación que intentaba ocultar. Con cuidado, colocó mi cabeza sobre un bulto improvisado con su chaqueta doblada y se incorporó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Si la situación empeora, enviaremos otro mensaje. Y si ese es el caso, prepárense para huir», añadió con seriedad, su mano ya aferrada a la empuñadura de su kunai mientras se volvía hacia Takumi para informarle rápidamente de la situación. El joven asintió, con el rostro ensombrecido por el cansancio y la responsabilidad. Y sin más palabras, Makoto salió del refugio, guiada por el pequeño mono mensajero que corría delante de ella entre las ramas. El silencio volvió a reinar. Durante unos minutos solo se escuchaba el murmullo de las hojas y la respiración entrecortada de Yumi, que seguía inconsciente, recostada sobre un manto. Takumi se había arrodillado a su lado, vendando con rapidez su brazo herido usando vendas empapadas en una infusión que hervía en un cuenco improvisado sobre brasas. Pero yo no podía quedarme allí. La culpa me ardía más que la herida en mi abdomen, y la impotencia me corroía desde dentro.
Apreté los dientes y, con esfuerzo, me giré de lado. Un espasmo me atravesó el torso, pero ignoré el dolor. Mis brazos temblaban al empujarme para levantarme, y sentí la sangre fluir con más fuerza bajo la venda, pero logré ponerme en pie, aunque tambaleante. Takumi alzó la vista justo cuando mi cuerpo se apoyó con torpeza en una de las paredes de madera del refugio. «Iruka», exclamó, dejando caer el cuenco y poniéndose de pie de inmediato. «No deberías estar de pie. Esa herida aún no está cerrada del todo». «Cúrame», gruñí con dificultad, mientras mi mano temblorosa se dirigía al bolsillo con un sello, del cual invoqué una pequeña pastilla esférica. La sostuve entre mis dedos, extendiéndola hacia Takumi, que me miraba con el ceño fruncido, sin disimular su preocupación. «Eres una Kimichi, ¿cierto?», continué, con la voz ronca y entrecortada por el dolor. «Tu cuerpo tiene más resistencia que el de la mayoría, así que una pastilla de soldado no te pasará factura tan rápido. Úsala. Y haz que mi herida se cierre con tu jutsu médico». Takumi me observó en silencio por un momento. Su mirada oscilaba entre la pastilla que temblaba en mi mano y la mancha roja que se expandía lentamente en mi abdomen. «¿Sabes lo peligroso que es esto?», murmuró, sin apartar la vista. «Sí. Y también sé que si no me curas, no voy a poder hacer nada cuando Makoto vuelva o si no vuelve». El silencio se extendió unos segundos más. Entonces, con un suspiro resignado, Takumi tomó la pastilla. «Tienes una cabeza más dura que una piedra, Iruka». Se la llevó a la boca, y al momento, un leve brillo comenzó a recorrer sus brazos mientras concentraba chakra en sus palmas. «Esto va a doler», advirtió con una media sonrisa tensa. «¿Ya duele?», respondí con una mueca. Takumi colocó sus manos sobre la herida, y al instante una sensación punzante, casi insoportable, me recorrió el cuerpo. Sentía cómo el chakra se filtraba en los tejidos desgarrados, forzando la regeneración a un ritmo antinatural. El ardor era tan intenso que mis piernas flaquearon, pero Takumi me sostuvo. «Aguanta», dijo, cerrando los ojos mientras sudor perlaba su frente. «Solo un poco más». El proceso duró apenas unos minutos, pero para mí se sintieron como horas. Cuando finalmente se apartó, jadeaba por el esfuerzo. «Listo, no está perfecto, pero te mantendrá en pie sin que te desangres». Me dejé caer contra la pared, exhausto, pero con un nuevo aire en los pulmones. Ya no era solo dolor. Era fuego, sí, pero también fuerza. «Gracias, Takumi. Agradece después. Si no vuelven pronto, vamos a tener que movernos. Y Yumi aún necesita tratamiento más avanzado», añadió, echando un vistazo hacia donde ella seguía acostada. Asentí en silencio, mientras saltaba por la ventana, ya decidido a hacer lo que fuera necesario. El dolor en mi abdomen seguía punzando, pero logré enfocarme. Con un suspiro profundo, activé mis habilidades sensoriales, extendiéndolas por el aire como un radar. No tardé en percatarme de un rastro sutil de chakra, marcado por la energía de Makoto. Era tenue, pero lo suficientemente claro como para guiarme. «Adiós, Takumi, hasta pronto». La frase resonó en mi mente mientras mi cuerpo saltaba de una rama a otra, avanzando con determinación por el bosque. Cada salto se sentía más pesado, pero me mantenía enfocado, adaptándome al dolor que comenzaba a ceder solo ligeramente. Tras unos minutos siguiendo el rastro, una oleada de chakra me sacudió los sentidos. Varios picos se manifestaban a la distancia, pero uno destacaba como un rugido entre murmullos. Kusimaru. Su energía era densa, salvaje, y parecía devorar la de los demás como si fuera un monstruo hambriento. Cada segundo que lo percibía me costaba más ignorar el impulso de dar media vuelta hasta que algo inesperado ocurrió. El chakra de Rengaku calmo y contenido hasta ese momento se disparó de golpe, como una llamarada abriéndose paso entre las sombras. Lo vi elevarse, crecer y finalmente superar por poco al del propio Kusimaru. Me detuve en seco, casi cayendo de rodillas por el desequilibrio del dolor y la sorpresa. Una mueca nerviosa, mezcla de asombro y ansiedad, se dibujó en mi rostro, acompañada por una sonrisa forzada. «Así que este es el poder del primogénito del tercer Hokage», musité, con la voz entrecortada. «Definitivamente necesito ver esto». Con esa decisión clavada como un kunai en el pecho, apreté los dientes y me impulsé hacia adelante. El rastro de chakra me guió entre calles y ruinas hasta detenerme frente a un enorme agujero en medio de la ciudad. Fragmentos de piedra y metal se desparramaban por los bordes, como si una bestia gigantesca hubiese emergido desde abajo. Me asomé con cautela. Lo que vi me dejó sin aliento. Abajo, en un vasto subterráneo oculto bajo la ciudad, se libraba una batalla feroz.
El eco de los jutsus retumbaba entre las paredes y destellos de chakra cruzaban la oscuridad como relámpagos en una tormenta. Y en el centro de todo, como dos titanes colisionando, Kushimaru y Rengaku. El demonio silencioso contra el príncipe mono.